Que Elohim los bendiga, amados hermanos. En esta ocasión hablaremos sobre la ley, ya que se dice mucho que la ley fue anulada, que fue clavada en la cruz. Debemos de ser diligentes y estudiar esa parte de la escritura, porque hay muchos pasajes que indican lo contrario. Aquí estaremos explicando algunos y estudiándolos junto con ustedes, hermanos. Miren, vamos al libro de Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley. La ley se conoce como la ley de Moisés. Cuando usted escucha la palabra ley, a eso se refiere. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Se fijan? Este pasaje indica claramente que no invalidamos la ley, ya que nuestro amado Yeshua HaMashiach nos lo dijo en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley ni los profetas. Ni siquiera lo penséis así, te lo está diciendo literalmente. Cualquiera que no entienda Mateo 5:17, cualquier persona que no entienda Mateo 5:17 y va con su pastor a decirle, oye, aquí dice que él no vino a abolir la ley y los profetas. Y si su pastor le da vueltas al asunto, les avienta como dicen en el barrio, un choro mareador. No, hermanos. Mateo 5:17 es literal, como ahí lo dice. No tienes necesidad de ir a que te lo expliquen, porque ese versículo es claro, clarísimo. Miren, Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ok? Entonces, es lo que debemos de ver. Son pasajes claros. No tenemos necesidad de que nos los expliquen, porque son claramente entendibles. ¿O quieres que te los saquen de contexto? Pues puedes ir con cualquier pastor para que te los saque de contexto con otros pasajes. Y no es así, no es así la escritura, hermanos. Miren, primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Ok? Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ok, hermanos? Así es que si a ti te dijeron que tú ya tienes el Espíritu Santo, y que ya eres salvo, te engañaron. Cuando tengas el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, cuando lo tengas en ti, no vas a pecar más. Incluso lo único que vas a hacer casi después de tu trabajo va a ser estudiar la palabra de Elohim. Te lo garantizo. Miren, Hechos 20:16.
porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. ¿Se fijan? Él quería estar para el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque quería festejar la fiesta de Pentecostés. Bueno, era una obligación para los hermanos del primer siglo. ¿Ok? Miren, Hechos 13, 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. El siguiente día de reposo, que viene siendo el Shabbat. Y despedida a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Elohim. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. ¿Okay? ¿Qué era lo que estudiaban nuestros hermanos en el primer siglo? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se hacía. Todavía las cartas no se juntaban. ¿Ok? Y si te dijeron que los judíos rechazaron al Mesías, pues mira, aquí dice que no. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Te fijas? Hechos 21, 18. El día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban reunidos todos los ancianos, y a los cuales, después de hablarles, saludó, les contó una por una de las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. ¿Te fijas, hermano? Si te dijeron que los judíos rechazaron al Mesías, pues te engañaron. ¿Ok? ¿Cuántos millares de judíos han creído? Y todos son celosos por la ley. ¿Ok? Mira. Si te dijeron que el Antiguo Testamento es obsoleto y que ya no se debe de estudiar, te engañaron. Vamos a leer Lucas 16, 19. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo:
Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tú tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esta es la historia del rico y Lázaro, amados hermanos, pero vean el final. El final es lo más importante. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. A Moisés y a los profetas tienen. ¿Se fijan, hermanos? A Moisés y a los profetas tenemos. Óiganlos. Óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Escuchen bien, hermanos, en este último capítulo, Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Tampoco se persuadirán, aunque el Mesías se levante de entre los muertos. Amados hermanos, la ley no ha sido abolida. Miren, a ver si se alcanza a ver esto. Fíjense bien. Deuteronomio 13. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio. Y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Elohim os está probando para saber si amás a Yahweh vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si tú, al cambiarte de religión, te fue muy bien, ten cuidado, porque probablemente Elohim te está probando. Y tú dices: no, es que me ha bendecido Elohim, porque ya cambié de religión, esta es la buena, y por eso creo que es la buena, porque me ha bendecido. Ten cuidado, porque tal vez te esté probando. Mira, en pos de vuestro Elohim andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Elohim. Amados hermanos, si Yeshua HaMashiach hubiera cancelado la ley, él sería un rebelde. Él no sería el Mesías. Aquí lo dice claro.
Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh, vuestro Elohim. Mi pregunta, ¿dónde está Yahweh, vuestro Elohim? En el Antiguo Testamento. Allí está Él, esperando que regreses a Él, amado hermano. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré, Yahweh tu Elohim, a Él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Yahweh tu Elohim en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh, mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Moisés. ¿Ya? No dice Moisés, pero está hablándole a Moisés. Pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, y yo le pediré cuentas. El profeta que tuviere la persuasión de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh no ha hablado? Si el profeta hablare en el nombre de Yahweh y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Yahweh no ha hablado, con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Ok, hermanos, el profeta nos levantó, a él debemos de seguir. Miren. Escudriña la Escritura, porque vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Elohim en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibo gloria, recibís gloria los unos de los otros, y no busquéis la gloria que viene de Elohim único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Ok? Porque si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Lo que no se miraba, bueno, ahí se mira. Se los voy a leer de nuevo aquí al final. Porque si no creeréis a Moisés, no creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si creeréis a sus escritos, ¿cómo creeréis? Si no creeréis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? ¿Ok, hermanos? Para poder entender bien el Nuevo Testamento, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Miren, amados hermanos, esto es muy importante porque nos hemos perdido de mucha escritura en el Antiguo Testamento y nos hemos basado más que nada en una religión. Miren, Colosenses 2,
A vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con el perdón de todos los pecados. ¿Okay? Que no quiere decir que si seguimos pecando Él nos va a perdonar. Amados hermanos, a la adúltera le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Y todos se habían ido. La levantó y le dijo: ni yo te acuso. Pero le dijo: vete y no peques más. Miren, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí es donde se ha confundido mucho el cristianismo, las iglesias, cuando dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, amados hermanos, el acta de los decretos no son los mandamientos del Creador. Él clavó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos, amados hermanos, no es el acta de los mandamientos. Tómenlo muy en cuenta, porque, miren, Deuteronomio 30, mira, yo he puesto delante de ti, hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, y que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Se fijan cómo mandamientos, estatutos y decretos no es lo mismo? Esto fue lo que fue anulado, los decretos. Así es, amados hermanos. Miren, ¿quieren ver un decreto? Vayamos a la escritura. Vayamos al Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Adonai se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión y en mi santo monte. Yo publicaré el decreto, la sentencia que va contra este mundo. Aquí está un decreto, el último decreto. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú. ¿Quién publicará el decreto? El ungido de Elohim. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro,
y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Yahweh con temor, y alegraos con temblor, orar al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amados hermanos, los exhorto a que estudien las Escrituras, amados hermanos. Es muy importante que confiemos más en Elohim que en el hombre, porque es mejor confiar en Elohim que en el hombre. Lo dice el Salmo 118. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en el hombre. Los hermanos, es todo en esta enseñanza. Me alargué un poco, pero era necesario que vieran todos estos pasajes que indican que la ley está vigente, que deberíamos de guardar las fiestas de Elohim, ya que no son fiestas de los judíos. Examinemos, son fiestas del pueblo del Eterno. Ya mero se acerca la fiesta de Pesaj. Mucha gente festejó Navidad. ¿Por qué no festejar las fiestas del Padre Eterno? Amados hermanos, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga. Que el Padre Eterno haga resplandecer el rostro sobre ustedes. Que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.